Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Tony y me podéis encontrar en la tienda de Biking Point Girona. En el vídeo de hoy no hablaremos sobre ninguna novedad, sino que, como podéis ver, tengo un par de herramientas que me van a permitir explicaros cómo eliminar la holgura de dirección en nuestra bicicleta. En un momento, empezamos con el vídeo. Es bastante común que en casa quieras intentar cambiar la potencia, subirla o bajarla más jugando con los espaciadores o cualquier situación que requiera de tocar los tornillos de la zona de la potencia y que al volver a montarlo notes que a la hora de bajar hay un poco de holgura, notas como que la bicicleta vibra mucho más de lo normal cuando frenas, sobre todo con el freno de delante, vas frenando y notas que hay algo que me da una sensación de inseguridad o bien eso, que notas una holgura que antes no hacía. O simplemente no tienes por qué haberlo tocado tú, simplemente, por ejemplo, una bicicleta nueva que se ha puesto todo en su sitio puede tener algo de holgura. Hay infinidad de casos que pueden derivar a esto y solo hay una solución, que es eliminarlo. Hablaremos sobre cómo eliminar el juego. Para esto, en este caso, necesito tan solo dos llave Allens, en este caso una del 4 y una del 5, pero al final cada bici o cada marca es diferente y puede ser que solo use una del 4, que todos los tornillos sean de la llave del 5 o incluso la llave de estrella Torx. Esto cada uno con su bicicleta usará lo que sea necesario. En este caso, para la tapa de arriba, esta de aquí arriba, necesitaremos la llave Allen del 5, mientras que para los tornillos laterales hay que usar la del 4. Para empezar, si queremos aflojar la tapa y mover la potencia, lo ideal es mover o aflojar primero los tornillos laterales. Vamos aflojando primero un poco a un lado, luego el otro, y ya tenemos los tornillos flojos. ¿Vale? Que estos tornillos lo que hacen, que ya sabemos, es apretar los laterales de la potencia para que quede bien sujeto al tubo de la horquilla, para que no se nos mueva el manillar de lado. Es la única función que tienen estos dos tornillos. Única función, pero muy importante, porque si vas bajando y giras el manillar, como ahora, pero la rueda sigue recto, el talegazo que te metes, hablando claro, no es flojo. Así que la función de estos tornillos es eso, collar bien el tubo de dirección para que no se mueva a la hora de maniobrar. El tornillo que encontramos aquí en la parte superior, si yo lo aflojo, vemos que sale un tornillo bastante largo y en este caso un separador extra. En este caso, este tornillo que es bastante largo lo que hace es roscar en una araña que hay justo dentro. Y esto, como esta araña está a presión y tiene una forma que no permite que a la hora de collar el tornillo vamos collando, pues esta araña no va a volver a subir, sino que queda fija en el sitio en que está. Entonces, cuando nosotros collamos este tornillo, lo que estamos haciendo es que la araña, al ir apretando, suba como toda la horquilla hacia arriba, mientras que la tapa hace de tope con esta arandela de aquí, haciendo que todo quede completamente encajado y no haya esta holgura que nos puede molestar. Así ya tenemos un poco clara la función de los tornillos, ¿no? Este de aquí lo que hará es estamparlo todo bien, la horquilla con el rodamiento de dirección y la potencia hacia adentro también, evitando así que haya el juego lateral que nos molesta. Y los tornillos, estos laterales, que fijan la potencia y que quede perfectamente recta con la rueda, ¿vale? Si tenemos juego de la dirección, ¿qué tenemos que hacer? Pues como he hecho ahora, simplemente es aflojar ambos tornillos del lateral primero, collar un poco el tornillo de arriba, que en el caso que estuviera flojo, hay que ir apretando y sin hacer mucha fuerza ya me hace tope. Aquí ya tendríamos que revisar si tiene holgura o no la horquilla. Vemos que aquí ya no tiene. Una manera más de saber si tiene holgura o no es yo aprieto con la mano mismo los separadores de dirección y los hago girar. Si con la fuerza de la mano logro que los espaciadores se muevan, haré aflojar el tornillo para que lo veáis, si veis que podemos mover, no sé si lo veis bien,
los espaciadores con los dedos, veis que se mueven, esto es una señal de que no estampa bien y tendrá holgura, aunque a lo mejor parezca que no tiene, a la que os encontréis con un bache, ya os digo yo que tendrá holgura. Así que lo que tenemos que hacer es collar esto, aquí ya me ha hecho tope, lo que puedo hacer es un clic más, tampoco hay que apretar mucho el tornillo. Revisamos y vemos que no hay holgura, bueno, no giran los espaciadores, algo que es bueno. Otra manera de mirar si tiene holgura o no es mirar con el freno delante presionado que no tenga holgura. Comprobamos en la parte de arriba y en la parte de abajo. Lo mejor sería hacerlo comprimiendo un poco la horquilla. Comprimes un poco la horquilla y le das esos meneítos hacia adelante para ver si tiene holgura o no. ¿Por qué lo de comprimir la horquilla? Porque hay horquillas, depende de qué categoría hablemos o depende de los casquillos, que el primer más o menos centímetro y medio, siempre va a tener un poco de juego porque es que las barras no encajan perfectamente con los dos casquillos que se encuentran en las botellas y eso puede dar una pequeña holgura, que normalmente con el sac de la bicicleta y el ciclista, si está bien puesto, ya eso debería hundir lo suficiente la horquilla para que en marcha no notemos esa holgura. Lo mejor sería comprimir un poquito la horquilla, revisar el juego. Y una vez hecho, no tiene juego, ya procederíamos a apretar los tornillos laterales, que después tenemos que centrar también la potencia bien con la rueda, que ahora os explicaré cómo. Procedemos a apretar un poco los tornillos, primero un poco uno, un poco otro. En caso de potencia de aluminio como esta, a ver, no hay que apretar nunca a muerte los tornillos. El par siempre está indicado en la propia potencia, pero como todo es ir apretando poco a poco, un tornillo y otro, hasta que hace tope, no hay que apretar más. En manillares de carbono o integrados o potencias de carbono hay que vigilar, eso sí, el par de apriete y hacerlo con una llave dinamométrica, pero en este caso al final tampoco tiene mucho secreto. Una vez collado, volvemos a revisar que no tenga ningún tipo de holgura. Podemos llegar a hacer un par de pequeños golpes para asegurar que no tenga holgura y con eso ya hemos eliminado la holgura de nuestra dirección y ya hemos puesto la potencia recta. Ahora enfocaremos bien la potencia para explicaros cómo lo hago yo para poner la potencia lo más centrada posible. Más centrada posible no, de manera perfecta. Como podemos ver, más o menos, se ve que la potencia no está perfectamente alineada con la rueda delantera. Vemos que en este caso se ha desplazado hacia la derecha. Si yo lo collara los tornillos laterales, la conducción sería nefasta porque es que la sensación, bueno, verías que todo va mal con el simple hecho de que esté torcido, y es que es normal. Para evitar esto, que cuando aprieto los tornillos me quede torcido, yo personalmente lo que hago es me fijo en ambos tornillos y miro que haya la misma separación de tornillo y rueda en un lateral y en otro. Lo que hago yo es esto, me fijo en los tornillos, ambos tornillos, y miro que la separación que hay entre este tornillo y el lateral del neumático izquierdo, en este caso, sea el mismo que el tornillo derecho con el lateral derecho. A veces los cables pueden llegar a molestar, yo a veces lo que hago es, si me molestan mucho, los puedo llegar a apartar y así vas mirando un poco cómo ponerlos sin que quede torcido. Si lo giro un poco más ya me queda recto. Poco a poco y vemos que aquí prácticamente queda recto, a lo mejor un pelín hacia la izquierda, pero ya digo, es complicado, sobre todo en la posición que lo estoy haciendo ahora con la cámara en medio. Hecho así, ya haríamos el último paso, que es volver a collar los tornillos y comprobar otra vez que no haya holgura de dirección. Para verlo desde otra perspectiva, cómo centrar la potencia, yo lo que hago es me fijo, como he dicho antes, en los tornillos, en este caso está desplazado hacia la derecha. Lo que hago con el pie es aguanto la rueda delantera para que no gire y voy girando el manillar hacia la posición que creo y estoy seguro que es la correcta, para que no quede torcido y nos dé un malestar a la hora de ir en bici. Una vez veo que ya está recta, el último paso, que es el que he dicho antes, que es
collar bien los tornillos laterales, primero un poco uno, después un poco el otro. Si queréis hacer una última comprobación, os podéis poner delante de la bicicleta, sería algo así, poneros así, la rueda delantera entre las piernas y ejercer un poco de presión y veis que la potencia no se mueve. Con eso es suficiente para estar tranquilos de que no se nos va a aflojar o se nos va a girar el manillar en media ruta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Al final, como he dicho antes, tiene que poder salvarnos de un apuro este vídeo. Si os ha gustado, espero que deis al like. Cualquier cosita en los comentarios que os ha parecido este vídeo. Si queréis saber alguna otra cosa sobre mecánica básica o un pelín más compleja que podamos hacer y os pueda servir de ayuda. Y si queréis saber más sobre los próximos vídeos, os invito a suscribiros. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.